en el nombre de Jesús. Consagramos esta palabra. Padre, que no sea palabra mía ni de sabiduría humana. Espíritu Santo, confío en que tú vas a hablar y que solamente mi boca será un instrumento audible para transmitir este mensaje transformador y poderoso en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Si me pueden empezar a ayudar con la primera, bueno, ahí nos quedamos un momento. He titulado, hermanos, a este tema, la raíz del problema. ¿Puede decir conmigo la raíz del problema? La raíz del problema. Y usted me preguntará, pues, ¿de qué problema? Pues en el desarrollo de esta exposición lo vamos a entender. Pido toda su atención aquí. Yo sé que los niños quizá vayan a estar ahí un poquito corriendo, pero yo le pido toda su atención y vamos a identificar a la luz de la palabra de Dios. Antes de leer la siguiente diapositiva, quiero decirles, a mí me hubiera encantado, hermanos, me hubiera encantado que me predicaran un mensaje como el que hoy yo les voy a compartir a ustedes. ¿Por qué, hermanos? Porque si me lo hubieran compartido de la manera en que hoy se lo pienso compartir a usted, me hubiera evitado muchos problemas innecesarios en mi vida cristiana. Como decía mi pastor Rodolfo, nos conocemos desde hace 26 años aproximadamente. Yo el otro día hice la cuenta y casi tengo 32 años de haber conocido al Señor. Y así como hace 8 días hubieron bautismos en esta iglesia, a la edad de 11 años yo tomé esa decisión y me acuerdo perfectamente por qué la tomé. Y siendo un niño de 11 años, fui bautizado en el nombre de Jesús como una manifestación pública de que yo me identifico hasta el día de hoy con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Muy bien. Ahora sí pasemos por favor a esta escritura. Van a ir apareciendo las escrituras allí en la pantalla. Si usted gusta, véala en su Biblia. Se lo recomiendo. Y en el nombre de Jesús vamos a leer Juan 5:39, que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando aquí? Dígame, ¿quién está hablando aquí? En ese momento en que este versículo está siendo pronunciado, por estas palabras están siendo pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, no teníamos la Biblia tal como la conocemos ahora. Solamente las escrituras, ahí estaban comprendidas la Torá, el Pentateuco, estaban comprendidos en los libros poéticos o literarios como Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Cuando Jesús dijo escudriñen las escrituras, solamente se estaba refiriendo a los escritos de los profetas que hoy hemos clasificado como profetas mayores y como profetas menores, pero no teníamos los evangelios o las cartas paulinas o de los demás apóstoles como hoy las tenemos en la Biblia. Pero Jesús dice, escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Pero ¿saben qué, señoras y señores? Ellas son las que dan testimonio de mí. Nueva Traducción Viviente dice ese mismo verso. Ustedes estudian las escrituras a fondo. Y hoy en día, mis amados hermanos, hay institutos bíblicos. Yo he escuchado predicadores con un tremendo conocimiento acerca de las escrituras. Se adentran y sacan tesoros. Y yo he también visto otras denominaciones que buscan del conocimiento bíblico extraer la vida eterna. Y otras denominaciones que usted de repente yo sé que le han tocado en su casa, se basan en un versículo que es Juan 17:3, si no me equivoco, que dice, pero esto es la vida eterna, que conozcan de ti,
pero la traducción adecuada es: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero. Y Jesús les está diciendo: sí, ustedes son muy estudiosos y piensan que con solo conocer la Escritura van a encontrar la vida eterna. Pero ¿saben qué? Les está diciendo aquí en la Nueva Traducción Viviente: porque ustedes piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Una primera idea que quiero compartir en este mensaje es: todas las Escrituras, todo el Antiguo Testamento está apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha escuchado usted ese dicho de todos los caminos llevan a Roma? Todos los caminos del Antiguo Testamento llevan a Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Siguiente lámina, por favor. Gloria a Dios. Todas las Escrituras, una antes, ahí. La siguiente, ahí. Todas las Escrituras apuntan a Jesús. Yo solamente le puse aquí 5 libros del Antiguo Testamento, pero si los estudiáramos todos, vamos a encontrar unas flechas, así como las que puse en la lámina, flechas apuntando a Jesucristo, al año 0 de nuestra historia. Y dice el Génesis, por ejemplo, hay muchas simbologías acerca de Jesucristo en el Génesis, pero solamente le voy a hablar de una para ir ejemplificando. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán, cuando Dios creó al hombre, ¿sabe usted qué significa Adán? ¿Alguien que me lo pueda decir? El significado de Adán. Aquí traigo mi acordeón para que no se me olvide, hermanos. Adán significa el rojo o el rojizo. En ese tiempo en que Moisés muy probablemente escribió el Génesis, dicen que las culturas como la egipcia pintaban a los hombres con un color rojizo. Entonces, hermanos, Adán significa el rojo. Y este nombre de Adán viene de una raíz hebrea todavía más antigua que significa teñir el rostro de color rojo. Yo le pregunto a usted, y es aquí donde quiero capturar su atención: ¿a quién le pusieron una corona de espinas y se derramó su sangre en la cara? ¿Y de qué color se le veía la cara? Todo lo que está en el Génesis está apuntando a Jesucristo. ¿Cómo que el rojo? Nuestro Señor Jesucristo, todo su cuerpo, hubo un momento en que estaba cubierto de sangre. El rojo. Y el Génesis de esa manera está apuntando a Cristo Jesús. Éxodo, el Cordero Pascual, cuando fue el último juicio que Dios decretó sobre Egipto. Y hubo una noche en que el Señor pasó, pero antes le dio instrucciones a los hijos de Israel y le dijo: por familia, agarren un cordero perfecto, lo van a sacrificar, lo van a comer, van a quemar la grasa, pero la sangre la van a poner en los dinteles de la puerta. Y cuando pase el Señor provocando la muerte de los primogénitos, esa sangre que va a estar en los dinteles de la puerta va a hacer que yo pase por alto y no los toque. La Pascua que pasó hace unos días, de hecho, si usted busca el significado de la Pascua, significa pasar por alto. Entonces, cuando pasó el Señor en esa noche y vio la sangre, no hubo muerte de los primogénitos en la casa de los hijos de Israel. La sangre del cordero salvó a los hijos primogénitos de Israel de la muerte. Jesús es presentado como el Cordero de Dios, sacrificado para salvarnos del juicio, de la muerte y del pecado. Génesis y Éxodo apuntando a Jesucristo. Génesis y Éxodo apuntando al año 0. Siguiente libro, Salmos. Salmo también está apuntando a Jesús. Salmo 22, yo no lo había leído con tanta atención
hasta el día de ayer. Y en el verso 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como la cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y es un salmo de David, escrito 1100 años aproximadamente antes de que viniera Cristo. Y el verso 17 dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, hablando de los que estaban alrededor. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿De quién está hablando? Está hablando de los momentos previos a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de lo que estaba pasando en el momento previo a que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado. Los salmos apuntando al Cordero de Dios 1100 años después. Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y sigue el salmo. El buen pastor que su vida da por las ovejas, está siendo anunciado en el libro de los salmos. Los libros de la ley apuntando a Jesucristo. El libro de salmos poético, literariamente hablando, poético, hablando y apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Ahí puse otro libro. Voy a ir en orden, así como aparecen en la Biblia. Isaías 53. Si usted puede leer Isaías 53, los estudiosos de la Biblia lo han catalogado como el capítulo del siervo sufriente, dicen algunos teólogos. Y dice, hay una canción que escribió, más bien una canción que un amigo le puso música, porque en realidad el autor es Isaías. Y la canción dice algo así como, varón de dolores, fuiste desechado en todo quebranto, experimentado como un cordero al matadero llevado, y con tu sangre limpiaste mi pecado, por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Isaías 53, apuntando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Son solamente ejemplos. Miqueas 5, verso 2, hablando del lugar del nacimiento de nuestro Señor. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Todo apuntando a Jesucristo. Alguien dice gloria a Dios. Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Pero algo pasó, hermanos, desde el inicio de la humanidad, vamos a decirlo así. Usted, yo sé que se sabe la historia de Adán y de Eva. Habiendo puesto el fundamento de que el tema principal de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo, quiero contarles en dónde está la raíz del problema. Adán y Eva. Dios crea la expansión, la tierra, los árboles, y crea al hombre en algún momento del Génesis capítulo 2. Y dice que lo forma de la tierra y le sopla en su nariz aliento de vida. Y vino a ser el hombre un alma viviente, dicen unas traducciones.
¿Cuántos están aquí? Y Dios le dice a Adán, ¿sabes qué, Adán? De todos los árboles del huerto vas a poder comer, pero solamente hay uno, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual si tú comes del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Eva no había sido creada en ese punto. La mujer no había todavía sido creada a partir de la costilla de Adán. Dios le da a Adán la instrucción, vas a labrar y vas a guardar este huerto. Y vio Dios entonces que no era bueno que el hombre esté solo y crea a la mujer. Y usted sabe la historia. No es mi intención entrar en el detalle, sino entrar a explicar el diálogo de Satanás con la mujer. Y dice la Biblia que la serpiente era el animal más astuto de todos los animales del huerto. Y le dice con que Dios, hablando con Eva, esa serpiente, que sabemos que es Satanás, con que Dios les ha dicho que si comen de ese fruto van a morir. O más bien, Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y no es exactamente lo que Dios les había dicho. Dios le había dicho a Adán, de todo el árbol puedes comer excepto de uno. Pero vea la pregunta tramposa de Satanás diciéndole, con que Dios ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto. Para empezar, una pregunta con una intención mala. Y Eva responde, oh, no, Dios nos dijo que sí, que podemos comer, pero una mujer titubeante dándole una respuesta a Satanás, que es astuto, sí, pero el árbol que está en medio del huerto, y si usted lee con mucha atención, la Reina Valera dice que el árbol que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida. Pero la mujer le dice, del árbol que está en medio no podemos comer, porque Dios dice que si le tocamos o si comemos de él, vamos a morir. Y vea, hay una adición ahí. Dios le había dicho a Adán, no vas a comer, pero ahí Eva le dice, no podemos tocarlo ni comerlo. O sea, como que ya la respuesta estaba un poco incompleta o inexacta, porque ella no había estado cuando Dios le dio la instrucción a Adán. De lo que podemos deducir que Eva fue informada por Adán de esa prohibición de parte de Dios. ¿Siguen aquí, hermanos? Come Eva, le convida a su esposo Adán, y en ese momento, Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quiero que me ponga atención. Hubo un cambio en su naturaleza, hubo un cambio en su diseño, la muerte espiritual se produjo, y es aquí donde quiero enfatizar, porque aquí está la raíz del problema. Y ahorita le voy a decir que de qué problema estoy hablando. La raíz del problema es que Adán y Eva, antes de la caída, antes de esto, del Génesis 3, vamos a manejarlo así, del Génesis 3:6 hacia atrás, Adán y Eva tenían una naturaleza que les permitía vincularse directamente con Dios. Dice la palabra que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza consistía en una naturaleza espiritual que le permitía a Adán y Eva relacionarse con Dios sin ningún obstáculo. Pero a partir de Génesis 3:7 en adelante, vamos a tener otra historia que a usted y a mí nos impactó desde el momento en que fuimos concebidos. Siguiente lámina, por favor. Una antes. Ahí. ¿Cuál fue el resultado de que Adán y Eva comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Yo le puedo decir en un primer acercamiento, la muerte espiritual. Murieron espiritualmente. Dice Génesis 3:16-17, se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Cuando ya cayeron, Dios habla con la mujer y le dice,
Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. ¿Algún testimonio? No, no se crea. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y desde ahí tenemos este problema hasta el día de hoy. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa y toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Y los que ya somos padres de familia y los que ya hemos formado una familia, sabemos de qué se trata esto. ¿Alguien dice amén? Sabemos que hay que trabajar, sabemos que hay que, vamos a talachearle, como dicen algunos, a sudar para poder llevar el pan a la casa. Y aquí se descompuso todo, mi hermano. Génesis 3:7 en adelante, todo se descompuso. Cambió la configuración, hablando en un lenguaje quizá informático, cambió la configuración, pero más allá yo le quiero decir, cambió la naturaleza del ser. Resultados de la muerte espiritual, una separación espiritual. Perdimos la semejanza con Dios. Adán y la mujer todavía no se llamaba Eva cuando pasó esto, murieron espiritualmente. No murieron físicamente, tampoco perdieron el alma. Y ahí puse en rojo el alma. Quiero que lo vea usted. Lo único que se perdió fue la vida espiritual que los había conectado con Dios. Hace unas 3 semanas hablaba con un trabajador en la ciudad de Fort Worth, en Texas. Y yo estaba hablando del nuevo nacimiento y al término de esa prédica se acerca conmigo y me dice, yo he pecado. ¿Y por qué me dijo esto? Porque yo había expuesto en ese momento, hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, pues no les pasó nada, no se murieron físicamente en ese momento. Siguieron viviendo. Después vino la muerte física, pero sí perdieron. ¿Por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Por qué sintieron miedo? ¿Y por qué se sintieron avergonzados? Porque murieron espiritualmente. El espíritu que Dios les había dado para que se conectaran con Él fue separado. Esa muerte sí ocurrió. La muerte física vendría más adelante en el tiempo. Pero lo que me decía este varón, cuando yo terminé de hablar del nuevo nacimiento, me dijo, yo he pecado, me dijo, yo he cometido adulterio. Y cuando yo acababa de cometer adulterio, yo me veía a mí mismo y me decía, pues no me pasó nada. Sigo igual, no siento nada, siento un poco de culpa, pero pues todavía me puedo parar y puedo seguir con mi vida normal. Hermanos, la raíz del problema está aquí, que perdimos, usted y yo desde que nacimos, el componente espiritual que hacía Adán y Eva estar conectados y vinculados con Dios. Si usted peca, usted sale de aquí, peca, llámese si usted, no sé, cualquier pecado, no lo quiero mencionar, pero cualquier pecado, usted no va a notar quizá un efecto inmediato, no va a caer muerto en el instante, pero déjeme decirle que hay una muerte espiritual que lo está separando de Dios. Siguiente lámina, por favor. Antes de la caída de Adán y Eva, este era el orden de cómo estaba conformado el ser de una persona. Antes de la caída, cuando todo estaba bien, hasta arriba, y hasta arriba yo lo que quiero decir es, ¿qué es lo que domina a lo que está abajo? El espíritu estaba dominando al alma y estaba dominando al cuerpo. Y este era el diseño original que Dios había creado desde que hizo al hombre, Adán y Eva, para que funcionara así. Usted sabe que tenemos estos 3 componentes en nuestra persona. Y la idea de Dios es que funcionáramos así, el espíritu gobernando y abajo el alma siendo gobernada por el espíritu y abajo el cuerpo siendo gobernado por el alma. Pero hasta arriba en la cima tenía que estar el espíritu, que es, Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Era su principal semejanza con el género humano. Siguiente, por favor. Vamos a ver qué pasó después de la caída, hermano.
Se alteró todo. La composición interna de una persona se alteró y quedó de la siguiente manera. ¿Quién creen ustedes que quedó hasta arriba? El alma. ¿Cuál es la raíz de los problemas que tenemos hoy? Una alma mal gestionada, una alma que gobierna, una alma que está descontrolada, una alma que no se somete al espíritu. Y el alma vino a gobernar al cuerpo, y por eso lo puse hasta abajo el espíritu apagado, el espíritu muerto. Y esta lámina, hermanos, nos representa a ustedes y a mí la raíz de todos los problemas que hemos tenido hasta el día de hoy. Todo fue alterado. Siguiente lámina, por favor. Consecuencias de la caída. Las voy a leer rápido porque quiero llegar a la parte medular de este mensaje. Separación de Dios, que esto es muerte espiritual. Ya no hubo una manera en que los hombres y las mujeres pudiéramos conectarnos directamente con Dios. 2, al haber muerte espiritual, se perdió la autoridad espiritual. Dios le había dicho a Adán, fructifica y multiplícate. Todo eso estaba diseñado para que pasara dentro del huerto del Edén. Pero la reproducción humana ya no se dio en el huerto del Edén. A causa de la desobediencia se tuvo que dar fuera del huerto del Edén. Y entonces vinieron todos los problemas que acarreamos hasta el día de hoy. Yo le voy a hacer una pregunta de fondo, hermanos. Y en este punto de la exposición, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué Eva desobedeció? Y si usted le pregunta a un cristiano común del sistema pentecostal en el que nosotros nos hemos desarrollado, le va a decir la desobediencia. Y cierto, pero la desobediencia solamente es una consecuencia de algo más profundo. ¿Qué es lo que yo le quiero hablar a usted el día de hoy también? Atrás de la desobediencia, ¿por qué desobedece uno? Uno desobedece, le voy a decir cuál fue la raíz de todo. Algo que se llama incredulidad. Con las palabras que la serpiente engatusó a Eva, si Eva hubiera estado segura de lo que Dios le había dicho, no hubiera estado tan titubeante en el diálogo con la serpiente. La incredulidad, ¿cómo se da? Vamos a poner un ejemplo de la vida diaria. Una persona que tiene problemas con la glucosa. Estoy hablando aquí. Una persona que tiene problemas con la glucosa. Y el doctor le dice, a usted le hace daño comer pan dulce, porque el pan dulce le aumenta la glucosa y le aumenta los triglicéridos. Pero el punto es que seguimos comiendo pan dulce y que las personas siguen comiendo pan dulce. ¿Por qué? Porque en el fondo no creen que el pan dulce les pueda provocar un daño. Yo sé que el pan dulce me hace daño, pero no lo creo. Porque si lo creyera, no comiera más pan dulce. Lo mismo pasó con Eva. Sabía de la instrucción, sabía que no debía comer de ese árbol, pero no lo creía, porque si lo hubiera creído, nunca hubiera comido de ese árbol. No tomes Coca-Cola. Yo estoy orando para que el Señor me sane de estos niveles de glucosa tan altos, pero sigo tomando Coca-Cola. En el fondo, tú no crees que la Coca-Cola te puede hacer daño, porque si creyeras que te hace daño, dejarías de tomarla. ¿Alguien me está escuchando? Número 4 de las consecuencias de la caída: dolor físico y emocional, muerte física. Hubo una transferencia de la naturaleza pecaminosa a toda la humanidad hasta hoy. Todos, no nos escapamos ni uno solo de los efectos de la caída. Por eso es que Dios, cuando Pedro sale de la barca y dice, si eres tú, manda que yo camine, y Pedro empieza a caminar, hermanos, le estoy hablando de la importancia de tener fe y no tener incredulidad. Pedro fue, y cuando se empezó a hundir,
Jesús lo tomó y le dijo, hombre de poca oración. Así le dijo, hombre de poco ayuno, hombre de poca paciencia. Le dijo, hombre de poca fe, porque si creyeras, hubieras llegado hasta donde yo estoy. ¿Alguien me está siguiendo, hermanos? Siguiente lámina, por favor. Y llegamos hasta el día de hoy con todas las problemáticas que vivimos, aún como cristianos. Yo escuchaba un testimonio, bueno, no es un testimonio, es una noticia, hermanos, de una mujer de 25 años aproximadamente, que fue una mujer española. Fíjese, una mujer que sufrió varias violaciones durante su adolescencia de España. Yo cuando leí la noticia me sentí muy triste porque esta mujer sufrió violaciones de su pareja. Después dicen que en una fiesta varios hombres la violaron, como 3 o 4, y luego la volvieron a violar en otra ocasión. Y esta mujer, del dolor que le provocó la violación, pero no un dolor físico me refiero, sino un dolor emocional, un día tomó la decisión de abrir la ventana de su casa y decidir terminar con el dolor que estaba experimentando. Abrió la ventana y se aventó, porque ella pensaba que iba a morir. Pero para su mala suerte, mis hermanos, no se murió, quedó cuadraplégica. Y entonces le decía, le tenían que poner pañal, le tenían que auxiliar en todo después de ese accidente. Y ella habló con sus padres y les dijo, ¿saben qué, papás? Ya no quiero vivir. Porque no es el dolor físico, no es el que me pongan pañal. Es que en mi alma siento un dolor muy profundo que no puedo con él. Por eso les pido que me inyecten la eutanasia, porque quiero terminar con mi vida. El papá se opuso y le dijo, no, hija. Y la hija decía, es mi derecho. Se fueron a un pleito legal, hermanos. El Tribunal de Cataluña en España negó la eutanasia, pero esta muchacha siguió apelando las decisiones hasta que llegó al Tribunal de España, y el Tribunal de España, el Superior de Justicia, le dijo, no, te negamos la eutanasia, y que se va al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en una alta instancia decidieron, sí, tú tienes derecho a que se te aplique la eutanasia. Y el 27 de marzo de este año, si no me equivoco, se sentó un precedente judicial y a esta muchacha le fue inyectada la eutanasia que terminó con su vida. Esta muchacha necesitaba el abrazo poderoso de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero porque estamos invertidos y el alma está gobernando nuestras decisiones, es que no podemos vivir una libertad plena en Cristo Jesús. La tasa de divorcios de los cristianos, del ámbito cristiano, es prácticamente igual a la tasa de divorcios de los que no son cristianos. El suicidio, pastores que se suicidan hoy en día. Necesitamos desesperadamente encontrar la solución a la raíz del problema que estamos viviendo. El dolor, porque mucha gente dice, es que me duele que me hayan traicionado, me duele que me hayan hecho esto, que me hayan sido infiel, que me hayan ofendido, porque todo el alma lo resiente, el alma es receptiva. Y tenemos problemas de drogadicción y tenemos problemas de parejas que discuten mucho porque el espíritu no gobierna en nuestros hogares. Y lo que gobierna en nuestros hogares, aún como cristianos, es el alma. En otras palabras se lo digo, es la carne. Y venimos a la iglesia 10, 15, 20 años y podemos estar aquí sentados todos los domingos, pero no hemos nacido a una vida espiritual y solamente estamos sobreviviendo en un cristianismo basado en el alma y en la carne. En otras palabras, venimos a la iglesia siendo unos muertos espirituales. Siguiente lámina, por favor. Y por eso, hermanos, muchos cristianos están frustrados
porque no pueden desarrollar la libertad que Cristo nos ha dado. Juan 3, 1, 3. Si pueden, ahí sí quiero que me sigan, por favor. Juan 3, 1 al 3. En el nombre de Jesús dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos están aquí? Nicodemo, un principal de los fariseos, una noche llega a ver a Jesús. Oh, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces no las harías si Dios no estuviera contigo. Y yo me imagino a Jesús: ya, Nicodemo, olvídate de esos halagos, de esas adulaciones. Necesitas nacer de nuevo. Si no, no puedes ver el reino de Dios. Déjate de estarme adulando. Necesitas nacer de nuevo, porque si no, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Y venimos a la iglesia. El otro día leí una estadística de cuántos nacidos de nuevo hay en las iglesias. Primero, cuántos entienden el nuevo nacimiento, y era como un 8% de la iglesia. Y después, no sé qué parámetros usaron, pero trataron de ver cuántos de una iglesia han nacido de nuevo. Entre 1 y el 2% solamente han nacido de nuevo. Por eso, tantos problemas en nuestros hogares, porque no hemos nacido de nuevo. Tengo 32 años de conocer al Señor y me tardé 30 años en darme cuenta de esta poderosa realidad. Y yo decía: ¿por qué, a pesar de estos problemas, yo debería estar confiando en el Señor? Pero este problema me está haciendo sufrir mucho. En las casas tenemos muchas problemáticas, hermanos. Hijos que se van de casa, hijos rebeldes, infidelidades, gritos, contiendas, pero venimos a la iglesia. En realidad están muertos espiritualmente. Estamos muertos espiritualmente si vivimos en esas condiciones. Es como predicarle a zombies. Yo por ahí traté de buscar una fotografía no sé si me puedes ayudar con la que sigue. Ahí. Yo dije: voy a buscar una fotografía que no se vea tan fea. Estaba tratando de poner una foto de esta serie de The Walking Dead, pero se me hacía muy terrorífico. Así que puse esta foto de esos que salen en los videojuegos. Si no nacemos de nuevo, puntos suspensivos. Podremos venir a la iglesia por muchos años, servir en algún ministerio, decir que somos cristianos, orar, ayunar, evangelizar, danzar, llorar, pasar al altar, sonarme los fluidos nasales de tanto supuestamente llorar, pero sigo siendo un zombie, sigo siendo un muerto. Y muchos de los predicadores, cuando nos paramos en un púlpito o cuando se paran en un púlpito, le están predicando a zombies que no han nacido de nuevo. Y así solamente es un ciclo de años. Y yo le quiero decir algo en este punto, hermanos. Muchas veces cuando se tienen problemas con los hijos, la misma iglesia te dice: necesitas ir a un seminario para escuela para padres, para que ahí te enseñen cómo vas a educar a tu hijo. Y no le estoy diciendo que eso sea incorrecto. Puede usted adquirir herramientas ahí. Si hay alguien que tiene problemas financieros, necesitas aprender los principios de las finanzas que están en la Biblia. Y es cierto, aquí están. Y otros que tienen problemas en su matrimonio, necesitas ir a un encuentro de matrimonios para que ahí Dios haga la obra. Hermanos, la solución a todos los problemas está en la cruz de Cristo. Ahí está la solución a todo. Pero estamos buscando la solución en el alma, en la carne, y necesitamos regresar al origen. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo nacer de nuevo?
Y esta es una pregunta que mucho tiempo me dio vuelta en la cabeza. Señor, ¿cómo nazco de nuevo? Ya sé que Adán y Eva pecaron y ahí está la raíz de todos nuestros problemas, en esa alteración de los componentes de nuestro ser. Pero ¿cómo nazco de nuevo? Y quiero llevarlo aquí, porque aquí está la respuesta. Les digo la verdad, hasta que un grano de trigo no se plante en la tierra y muera, sigue siendo un grano. Pero sí que, produce muchos más granos de trigo. Si ustedes aman su propia vida, la perderán, pero si no aman su propia vida en este mundo, salvarán sus vidas para siempre. ¿Cuántos siguen aquí, hermanos? Mucho tiempo me pregunté, escuchaba yo a predicadores decir desde un púlpito: hey, jóvenes, aquí está la receta para que ustedes sean hijos de Dios, para que elijas bien a tu pareja, para que acabes una buena carrera. Aquí está el manual. Escúchame, porque le voy a decir cosas que a lo mejor le van a mover un poco su sistema de pensamiento pentecostal cristiano de este tiempo. He escuchado predicadores que dicen: hey, matrimonios, aquí está la receta para que tengas un buen matrimonio. Maridos, traten a sus mujeres como el vaso más frágil. Mujeres, respeten a sus maridos. Esposos, denle honra a las mujeres como coherederas de Cristo, coherederas en Cristo. Y ustedes, mujeres, respeten a su marido, sujétense a sus maridos. Y entonces ahí está el hombre. ¿Cómo le hago? ¿Cómo trato a mi mujer como el vaso más frágil? Y la mujer estresada, me tengo que sujetar a este hombre que no se sujeta a Dios. Y todo está siendo gestionado a partir del alma. Y todos esos esfuerzos son a nivel del alma. Está como el que tiene una adicción con el alcohol. Lo mandan a un centro de rehabilitación y le dicen: tú tienes la fuerza de voluntad, como compartía aquí el pastor Zabaleta hace unas semanas. Tú tienes la fuerza de voluntad y con la fuerza de voluntad tú vas a poder decidir en cualquier momento que tú dejas ese vicio. Gestión del alma. Vamos a suponer que esto es, bueno, no es porque siento feo. Esto, vamos a ponerlo aquí, es una botella de licor, de alcohol. Y alguien que tiene un vicio con el alcohol, cuando no ha nacido de nuevo, pero viene a la iglesia, se lo voy a poner gráficamente qué es lo que pasa. Por años ha estado atrapado en ese vicio y está: oh my God, no, ¿cómo? No, Señor, pero no, yo tengo poder en Cristo, en el nombre de Jesús te reprendo, vicio. Y estamos peleando todo, nuestro cristianismo y el pecado, la lucha con el pecado en nuestra alma y en nuestra carne. Cuando hemos nacido de nuevo, gráficamente se lo voy a poner también, he sido libre para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Denle un aplauso fuerte. Ya no tenemos problema. Y el sistema pentecostal en el que yo crecí cuando era un joven de 17, 18 años decía: ¿sabes qué? Ahí están las muchachas. Y con el respeto que todos nos merecemos aquí lo digo. Decían: ahí están las muchachas, no las mires, ni las mires, voltéate al otro lado y pásate así, que no las mires porque vas a sentir cosas dentro de ti. Y nos enseñaron a vivir un cristianismo a partir de nuestros esfuerzos. Esfuérzate para llegar temprano. Esfuérzate para venir a hacer la limpieza. Esfuérzate para llegar a orar. No, cuando hemos nacido de nuevo, todo se da de manera natural. No me tienen que estar picoteando o regañando, porque hay un ser transformado dentro de mí que no necesitan estarme diciendo, sino que las cosas salen natural. Yo no le puedo pedir a un perro que haga como un gato o a un gato que haga como un perro. Imagínense si yo le digo al perro: maulla, pues no va a poder. Lo mismo, hermano. Si nuestra naturaleza es carnal, aunque me digan que yo venga a orar, que yo ore, no lo voy a hacer porque mi naturaleza no da para más. Me traerán a la fuerza, me traerán a base de regaños, me traerán a base de exhortaciones.
Pero el día que mi naturaleza cambie, ese día yo voy a hacer las cosas porque el Espíritu de Dios me lleva a hacerlas. ¿Cuántos quieren dar el salto? Más bien, ¿cuál es la manera para que yo pueda vivir un cristianismo más libre? Necesito nacer de nuevo. Siguiente lámina. Quiero hablarles de cómo nacer de nuevo. Porque si yo vengo aquí y les digo, necesitan nacer de nuevo, es como si me dijeran, necesitas ser un buen hijo, necesitas ser un buen padre, necesitas ser un buen esposo, pero no me dicen cómo. La iglesia no me dice cómo. Necesitas ser obediente a Dios, necesitas dejar el pecado, pero ¿cómo? Y ahí estamos frustrados los cristianos. ¿Y sabe qué? Yo entendí esto después de mis 40 años. No importa la edad que tengas, que escuches este mensaje, si tienes 18, 25, 30, 40, 60, 70, 80. Qué bueno que lo sepas antes de que partas de este mundo, para que puedas vivir un cristianismo más libre. Qué bueno que estás aquí ahora. Y no importa la edad que tengas, es mejor tarde que nunca. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale fuerte. Sí. Y en este punto, quiero dar como, si me puedes ayudar, hermano, ahora sí con el teclado. Todavía no voy a terminar, voy a hablar unas cosas más. Platicando con un pastor, amigo mío, sobre el nuevo nacimiento, muchos momentos, muchas noches pensando en el nuevo nacimiento. Muchas horas le tengo que decir. Yo no me vine a parar aquí, hermanos. Lo que yo le estoy diciendo aquí en este momento es muchas horas de estar meditando, orando acerca del nuevo nacimiento. Y un día me puse a platicar con un pastor, amigo mío, y empezamos a analizar cómo se da el nuevo nacimiento. Y no encontré un mejor ejemplo que este que les voy a dar a continuación. Hay un puente, hermanos, y aquí sí quiero toda su atención, hermanos. Si pudiera usted quedarse con un mensaje para el resto de la semana, es este que les quiero dar ahora. Hay un puente en el estado de Veracruz que se llama Metlac, que está, no sé, el lugar se llama Fortín de las Flores, algo así. Usted a lo mejor lo conoce. Y este puente Metlac, por muchos años, fue el lugar de suicidios con el índice de suicidios más altos en México. La gente iba a este puente a acabar con su vida porque ya estaban hartos de lo que estaban viviendo, ya no aguantaban la vida que llevaban. Y yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿hasta qué punto una persona debe estar pasándola mal y debe estar sufriendo para tomar una decisión de ir, lanzarse de ese puente y terminar con su miserable vida? Amanecían tirados ahí, cuerpos despedazados de hombres y de mujeres. Siguiente lámina, por favor. Y se tiraban las personas de ese puente, porque ya no querían seguir con la vida que tenían. Quizá como muchos de nosotros hoy en día. Para nacer de nuevo, mis hermanos, hay que morir. El Evangelio de Jesucristo es una invitación a morir. No es una invitación a tener una fama personal. No, es una invitación a morir. Si usted quiere nacer de nuevo, se lo voy a tratar de dar gráfica o simbólicamente. No literal, simbólicamente. Necesita ir a un puente. Quizá no se llame Metlac el puente donde vaya a ir usted, pero sí necesita ir a un puente en lo espiritual y terminar con la vida que hasta el día de hoy ha llevado. Acabar con esa vida, morir a esa vida, porque el día que usted muera a la vida que lleva, está listo para nacer de nuevo.
si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y lo que yo le estoy hablando en este momento son palabras de vida y de verdad. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces la pregunta que yo le hago aquí, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿por qué vivimos como si Él no hubiera venido? ¿Por qué vivimos como si Él no hubiera muerto en esa cruz y hubiera derramado su sangre por usted y por mí? ¿Y sabe qué es lo peor o lo mejor? Ya no sé qué decir, si es mejor o peor, que sí pasó. Hace 2026 años el Cordero de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. En Israel habitó y dio su mensaje. Y en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. El Cordero de Dios que dijo, oíste que fue dicho, bendecirás al que te hace bien y maldecirás al que te hace mal. Pero yo te digo, si alguien te ofende, ámalo y bendícelo. Eso no es posible en el alma, hermanos. Eso solamente es posible en el espíritu. Nadie puede bendecir a alguien que le ofende en el alma. El alma lo quiere destruir al otro. Solamente vamos a poder bendecir a alguien que hable mal de nosotros cuando nosotros hayamos nacido de nuevo, cuando vivamos en el espíritu. Siguiente lámina, por favor. Y por eso le digo que la vida cristiana o el mensaje de Jesucristo es una invitación a morir. Si alguno de ustedes quiere seguirme, debe negarse a sí mismo. ¿Debe qué? Luego, ¿qué dice? Tomar su cruz diariamente y seguirme, les dijo Jesús a todos ellos. Hasta ahí. La cruz era un instrumento de qué, hermanos. Otra vez se lo voy a preguntar. ¿La cruz era un instrumento de qué? ¿De qué? ¿De qué? De muerte. Algunos dicen era un instrumento de tormento. Sí. Era un instrumento de juicio, de castigo. Es correcto. Pero la cruz, hermanos, es un instrumento de muerte. Y se le ha olvidado a la iglesia de hoy en día, porque muchos te van a decir, es que Cristo tomó tu lugar y fue a la cruz en lugar tuyo. Y sí, hay una razón teológica para eso, y la comprendo, y sí es cierto. Pero hay otro carácter de la cruz, que es el inclusivo. No solamente el sustitutivo, sino el inclusivo, donde usted y yo diariamente tenemos que ir a crucificar la carne y a crucificar el alma. Porque si queremos hacer la voluntad con el alma y con la carne, todo va a quedar en la voluntad. Imposible ser transformados. La transformación tiene que venir desde el espíritu. Por eso es que algunos dicen dentro del sistema cristiano, es que tú tienes que renunciar a tu pecado. Renuncia a tu pecado y vas a salir adelante y vas a vivir en santidad. Por eso estamos como estamos, en un ciclo de nunca acabar y volver al pecado que queremos dejar. ¿Por qué? Porque no se trata de renunciar, mi hermano. Se trata de morir. La renuncia no es suficiente. Tenemos que ir más allá. Y Jesús nos muestra el camino. Por eso, le voy a confesar algo. Mi madre me preguntaba, ¿y de qué vas a hablar? Y yo le decía, voy a hablar de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y me decía mi madre, pero eso ya se sabe. Y le digo, madre, una cosa es saberlo
y otra cosa es creerlo, y otra cosa es vivirlo. Cuando dice Jesucristo es el camino, la palabra camino, si no me mal recuerdo, es la palabra jodos, que significa método. En otras palabras, te está diciendo Jesucristo es el método para llegar al Padre. Y Jesús nos muestra el método. Jesús nos muestra el camino. Es como ir, no sé, a Santa Marta, ese comedor famoso que está aquí en Etla, a Santa Rosa. El camino es la carretera internacional y esa une dos puntos. Lo mismo, Jesucristo es el camino para llegar al Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y cuál es el camino que Jesús nos mostró? El que quiera ser mi discípulo. En otras palabras, Jesús está diciendo, ¿quieres ser mi discípulo y seguirme? Ven. Sí, voy a morir por ti, pero tú también tienes que seguirme y morir. Tú tienes que morir. Por eso la invitación del Evangelio de Cristo es, ven, muere. ¿A qué muero? A la vida que llevas, carnal, almática, de conflicto, de pleito, de ira, de enojo, todo eso que nos ha hecho la vida infeliz. A eso Dios nos está llamando a morir. Porque si ustedes quieren salvar sus vidas, la perderán. Y si pierden su vida por mi causa. Aquí la palabra vida, la puse en rojo ahí, es una palabra griega que es la palabra sujé. Pocos realmente se adentran en los significados de la vida. Pero en el Nuevo Testamento, hermano pastor, hay 3 palabras en griego para decir vida. Y en el español se tradujeron todas vida, vida, vida. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, la palabra vida ahí es la palabra griega, ¿alguien lo sabe? La palabra griega zoe, que es diferente a esta vida. Esta es la palabra sujé. Y es tan rica la información de encontrar los significados originales, porque esta vida, sujé, significa la vida del alma, la vida del pensamiento humano. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la zoe, zoe significa la vida plena de Dios. Y es a la que Dios nos ha llamado cuando nacemos de nuevo. Siguiente lámina. Y ya vamos a ir terminando. Colosenses 3, 10 al 12. No, una antes me parece que hay. Es Colosenses 3, esa. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Quiere decir que si yo me quité la vieja naturaleza pecaminosa, estoy viviendo en una naturaleza espiritual. El viejo hombre es el que se enoja, es el que se pone iracundo. El viejo hombre es que cuando yo voy manejando mi auto y se me atraviesa otro y saco y le hago una seña obscena o le digo una maldición, ese es el viejo hombre. Pero yo le voy a decir una cosa que yo he vivido en este tiempo. Entre más viva usted en el espíritu, más control va a tener sobre las cosas materiales del ámbito carnal, me refiero, del ámbito almático. Usted va a tener más autoridad. Muchos queremos ejercer la autoridad aún en la iglesia con la fuerza de la mano, azotando la mano sobre la mesa. Es autoridad del alma. Cuando nosotros ejercemos la autoridad en el espíritu, que es lo que me gustaría hablarle en otra ocasión, es como ponernos unas gafas. Yo, por ejemplo, sufro de astigmatismo y miopía, y si yo me quito los lentes, lo veo a usted doble, manchado, como manchas. Y yo lo comparo como vivir en la carne así. Me puedo caer así, si ando. Pero cuando yo nazco de nuevo y vivo en el espíritu, ¡pum!, se hizo la claridad. Y yo pude ver entonces de dónde venían los golpes demoníacos.
del mundo de las tinieblas. Y me pude anticipar, porque antes en la carne, ¡pum! ¡Pa! Golpazo en la espalda, ¡pa! Por todos lados ataques, y siendo víctima de esos ataques, y siendo como un títere arrastrado por las fuerzas del enemigo. Pero cuando vives en el Espíritu, es como ponerte unas gafas de visión nocturna. Tú puedes ver de dónde viene el ataque, ¡pum! Y puedes tomar autoridad y sujetarlo. Viene este otro ataque del mundo de las tinieblas. Yo ya los pude ver, hermano. Los pude ver, y detrás de una mala palabra y detrás de una ofensa hay una actividad espiritual invisible. Pero cuando usted vive en el Espíritu, las detecta porque las detecta, hermano. Y la vida cambia y la vida ya no es igual. Muchas cosas tengo que decirle, pero tampoco quiero hacer esto tan largo. Podemos ir unas 3 o 4 láminas más adelante, por favor, donde hay un cuadro como comparativo, y con eso quiero terminar. ¿Cuántos están aquí, hermanos, todavía? Espero que después de esta ocasión todavía me vuelva a considerar su amigo y su hermano aquí. Y con esto voy a cerrar, hermanos, porque hay mucho que decir, pero el tiempo es corto. El primer Adán y el postrer Adán. Con esto comenzamos. El primer Adán es de la tierra. El segundo Adán es celestial. El primer Adán, por él entró el pecado y la muerte, Romanos 5:12. En Jesucristo, el segundo Adán, por él entró la gracia y la justificación, Romanos 5:17. Primer Adán desobedeció al comer del árbol prohibido. El segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, obedeció hasta la muerte de cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a aplaudirle al Señor. Señor, te aplaudimos. Primer Adán fue hecho un ser o alma viviente. El segundo Adán, Jesucristo, es espíritu vivificante. ¿Sabe? Cuando dice la palabra en el Génesis que Dios sopló en Adán, el primer Adán, aliento de vida, hay unas traducciones que dicen, y vino a ser Adán un alma viviente. Pero esa alma viviente no puede dar vida. Pero el segundo Adán es un espíritu vivificante. El segundo Adán, Jesucristo, sí puede dar vida. Y te quiere dar vida espiritual a ti, a mí, para que podamos vivir en este mundo de una manera que refleje, no para que seamos mejores personas, porque el Evangelio no vino para eso, no para que seamos mejores ciudadanos, no vino para eso el Evangelio. El Evangelio vino para que usted y yo reflejemos la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Y con Cristo dentro de nosotros podemos perdonar al que nos ofende, genuinamente. Podemos devolver bien por mal. En la carne, en el alma, hermanos, eso es imposible. Yo no lo había entendido. Y por eso tanta frustración de no poder vivir una vida cristiana más libre, más completa. El primer Adán, llamado a gobernar sobre la creación, pero perdió su dominio debido. El segundo Adán es rey eterno, restaurando el dominio y la creación. Y hay una escritura en Colosenses 1:15 que me partió el corazón cuando la leí. El primer Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A la imagen y semejanza. Pero el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, Colosenses 1:15, dice, Él, hablando de Jesucristo, Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Alguien dice amén? En Jesucristo, mis hermanos, están resueltas todas nuestras necesidades. No hay problema que se escape. En la cruz de Cristo yo encuentro la satisfacción, la libertad y la respuesta a todos mis problemas.
le quiero decir más cosas y espero que en una segunda oportunidad lo pueda hacer, porque quiero hablarle también un poco acerca de las maldiciones generacionales, que así las conoce el sistema cristiano pentecostal en el que nos hemos formado, pero que tiene que ver todo con la genética. Y así como hay una genética física, también hay una genética espiritual que se transmite de generación en generación. Y hermanos, necesitamos ser libres de eso. Voy a terminar ya porque si no me voy a seguir hablando más y más y lo voy a tener aquí hasta las 3 de la tarde y no es el chiste. ¿Quiere usted nacer de nuevos? Usted sabe si ha nacido, a lo mejor ya nació de nuevo, pero esta pregunta es para quienes saben y tienen la certeza de que no han nacido de nuevo. Si no nace de nuevo, no va a poder ver el reino de Dios. Si usted quiere nacer de nuevo, este es un buen día, un comienzo, para ir a un puente y arrojarse y morir a lo que usted está viviendo y nacer a una vida nueva. A nuestros amigos del YouTube, del Facebook, les vuelvo a reiterar, si no nacen de nuevo, no podrán entrar al reino de Dios. Si no nacen del agua y del Espíritu, no podrán entrar al reino de Dios. Espero que este mensaje haya sido de bendición y con esto nos despedimos de la transmisión en Facebook y en YouTube.